Hola, mi nombre es Juan Manuel Uribe y hoy voy a hablar sobre el perdón y el odio. El odio, que es en realidad una palabra usada por muchos sin en realidad saber su fuerte significado. Podríamos decir que usamos esta palabra para decir odio el tráfico, lo que sea. Odiamos cualquier cosa o eso es lo que creen las personas. Pero en realidad el odio es el hecho de pensar en que al odiar a una persona, un grupo, un lugar, pensaríamos que es mejor si esto no existiera. ¿Y cómo podemos llegar a eso? Pensamos que como primera instancia sabemos que el odio es una construcción social que viene de hace muchísimos años, no es que se presente hace 2, 3 años, no. El odio es una construcción social que se basa en que queremos lo propio y odiamos lo otro. Pero entonces, ¿qué es lo propio y qué es lo otro? Lo propio es lo que somos en el lugar donde vivimos, tal vez nuestro estrato social. ¿Y a qué odiamos? Odiamos lo otro. ¿Y qué sería lo otro? Lo diferente a nosotros. Si estamos abajo, odiamos a los de arriba. Si estamos arriba, odiamos a los de abajo. La clase obrera odia a los estratos 6 y los estratos 6 tal vez odian a los que están abajo. ¿Cómo podemos ver más esto? Eh, los blancos odian a los negros, algunos. Odiamos a los musulmanes, a los homosexuales, les ponemos apodos y demás. Y todo esto es pensando en la idea de que tal vez si no existieran, el mundo sería mejor. Pensamos en que el mundo sería mejor si no existieran tal vez estas culturas o demás. ¿Por qué? Porque odiamos lo que sea diferente a nosotros, una religión distinta, un diferente color de piel, cualquier cosa que sea distinta a nosotros es lo que pensamos que está mal. Pero entonces, ¿cómo se podría acabar con el odio? Aunque es algo que viene de hace muchísimos años y siempre se va a sentir el aborrecimiento por los demás, porque tal vez solo nos preocupamos por nosotros mismos y los demás no nos importan o algo por el estilo, podríamos decir que el odio en gran parte se podría tal vez disminuir, por no decir que acabar, llegando a deconstruir el odio. ¿Y cómo se deconstruye el odio? Poniéndonos en los zapatos de los demás. ¿Cómo nos sentiríamos si nos odiaran? ¿Qué siente un musulmán en Estados Unidos al saber que con el simple hecho de salir es discriminado o que sus iglesias tienen que estar custodiadas por policías porque en cualquier momento pueden llegar a hacerles daño solo por el hecho de ser musulmanes y de ser de esta religión? Pero entonces, ¿cómo se llega a disminuir o terminar con el odio? Solo se llega aceptando las diferencias entre nosotros. ¿Y por qué digo aceptar y no olvidar nuestras diferencias? Porque cuando decimos que se olvidan las diferencias o se olvida algo, es como si nunca hubiera existido este hecho, como si nunca hubiéramos sido diferentes en realidad. Pero claro que siempre ha existido la diferencia. Por eso es que existe la diversificación cultural que hoy en día estamos viviendo. Pero entonces, hablando de olvido y aceptación, hay un concepto que podríamos introducirlo en este momento que tiene estos dos conceptos en él, que es el hecho del perdón. ¿Y por qué no digo que podemos perdonar a los homosexuales o a los musulmanes? En realidad no, porque nunca han atentado contra nosotros que nos consideramos normales o demás. Entonces, ahora hablando del perdón,
podríamos iniciar diciendo, vamos a iniciar con la similitud entre el perdón, el olvido y la aceptación. Entonces, como ya lo dije, el aceptar es diferente a olvidar. El olvidar es hacer de cuenta como si nunca hubiera existido esto. Entonces, el perdonar no es olvidar lo que ha pasado. Por el contrario, es aceptar lo que ha pasado y dejar a un lado nuestras diferencias, no olvidarlas, sino aceptarlas y dejar a un lado el rencor, nuestras diferencias, lo que ha pasado y seguir adelante con nuestra vida, por decirlo así. Pero entonces, ¿qué podríamos perdonar? Según Yankelevich, dice que nosotros como humanos perdonamos lo que es para nosotros aceptable, lo que es pasable, que tal vez nos ofendió, pero no en gran manera, y que podríamos fácilmente decir, sí, es aceptable y espero que no se repita, seguramente. Esto sería perdonar lo pasable, según lo que creemos nosotros, pero no nos estamos fijando tal vez en las pautas que debe haber para llegar a perdonar a una persona. Y podríamos decir que como primera instancia, el perdón se da a una persona solo cuando se pide. Y suena tal vez muy obvio, pero en realidad no lo es. Nosotros como personas no podemos perdonar a alguien que no nos ha pedido perdón y que aún así nos ofendió. Pensaremos, ¿por qué no? Es sencillo. Yo no podría perdonar a una persona que en realidad no se siente arrepentida de sus actos. Si alguien me ofendió a mí y siente que en realidad quería ofenderme y no se siente arrepentido de ello, es porque no está buscando un perdón. Y yo no podría perdonar a aquella persona. Pero si fuera por el contrario, que el victimario que me ofendió a mí siente en realidad el arrepentimiento y la necesidad de que yo lo perdone, y yo siento la aceptación y la capacidad de poder perdonarlo a él y dejar a un lado el rencor y aceptar lo que ha pasado, allí es donde se produce el acto de perdonar a alguien, no en público, no implorando que por favor yo lo perdone, no, es un acto casi, podríamos decirlo que son solo un tú a tú, victimario con víctima, y que es un momento de soledad, tal vez, de estas dos personas, aclarando las cosas y aceptando lo que ha pasado sin no olvidar lo que hicieron o lo que hizo aquella persona. Esto en realidad es el acto de perdonar. Pero entonces hablamos de perdonar lo que es aceptable en cierto modo, lo que nos agredió, lo que nos afectó, pero no de una manera tan significativa. Pero entonces, cuando esto sobrepasa el límite y se convierte en algo imposible de perdonar o algo imperdonable, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Y cuándo se convierte en algo imperdonable? Cuando en realidad nos afectó de una manera casi que podríamos decir que nos dejó un trauma, que es una atrocidad, tal vez contra mí, contra mis seres queridos y demás. Allí podríamos decir que es algo imperdonable, cuando es algo atroz y cuando es algo inhumano, un acto monstruoso. Entonces, digamos, llegando a este caso, si lo extremáramos en un ejemplo, ¿cómo se perdona a una persona que asesinó a alguien más? Si lo pensamos así, yo no puedo perdonar a alguien que asesinó a alguien más. Primero, porque es algo inhumano, es un hecho atroz. Segundo, porque yo no soy la víctima, soy solo un tercero que tal vez podía conocer a la víctima y demás. Sin embargo, no
puedo, no tengo la capacidad de perdonarlo porque no soy la víctima y no soy aquel que sufrió este acto. Y tercero, porque la víctima no está para perdonarlo. ¿Cómo una persona que fue asesinada va a perdonar a su asesino si no tiene palabra, si en realidad ya no existe en este mundo? Por eso podríamos decir que lo imperdonable es algo, valga la redundancia, imposible de perdonar. Pero entonces podríamos decir que Yankelevich, 4 años después de sacar este escrito del perdonar, ahora saca un escrito que se llama El Perdón, donde todas estas ideas las choca y contradice del todo lo que ya había dicho. ¿Por qué? Porque Yankelevich en este nuevo escrito nos dice que en realidad perdonar lo pasable, lo que podemos aceptar, es un hecho sencillo. Podríamos fácilmente perdonar a alguien que nos ofendió y que en realidad esto no es perdonar, es solo tal vez aceptar, pasar lo que pasó. Decir sí, normal, es aceptable. Y Yankelevich nos dice que esto no es el perdón ahora, que el perdón en realidad es el perdonar lo imposible. Pero ¿cómo podríamos perdonar lo imposible si ya habíamos dicho que el hecho de perdonar lo imposible era algo que no se podía de cualquier manera? ¿Por qué? Porque era un hecho atroz, la víctima no estaba tal vez para perdonarlo, eh, no, un tercero no puede perdonar a alguien más y demás. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a perdonar lo imperdonable con este nuevo concepto que nos da Yankelevich? Que en realidad el perdonar lo imposible es lo que en realidad es el acto de perdonar, de darle este perdón a alguien. Podríamos decir que si lo viéramos desde el caso de la ley, hablaríamos tal vez de dos cosas, de la ley a la que estamos nosotros regidos, que sería la constitución política, los derechos y deberes que tenemos como personas, y la ley misericordiosa. Hablando de esas dos cosas, antes de introducirlo algo más, ¿qué es la ley a la que estamos regidos nosotros? Tenemos derechos, como el derecho a la vida, a la salud, y muchos derechos que también por cada derecho hay un deber. Digamos, así como está el derecho a la vida, está el deber a respetar la vida de los demás. Y cuando una persona viola un deber, pierde sus derechos también. Si una persona comete un delito o un acto tan atroz como sería asesinar o en gran medida una masacre, un genocidio contra otras personas, primero ya sabemos que no podríamos perdonar esto de una manera realista, porque ¿quién va a perdonar lo que sucedió si no son las víctimas? Un juez no puede perdonar lo que sucedió o un país no puede perdonar lo que sucedió si no son las víctimas los que están ahí dando la cara y diciendo sí, aceptando las cosas y siguiendo adelante sin sentir un rencor por lo que hizo este victimario. Pero ahora hablando de la ley misericordiosa, hablamos de un Dios que decimos que Dios es el Todopoderoso, el Misericordioso, que tenemos la idea de que como es nuestro creador, es en realidad el único ente, por no decir persona, el único ente que podría perdonar a toda costa lo que hemos hecho.
solo porque nos ama, tal vez, es lo que dice la gente. Pero entonces, si esto fuera así, de solo pedir el perdón a Dios y expiarnos de nuestros pecados, ¿por qué aún así existe un castigo? Y si fuera así de que Dios perdona todo, ¿por qué existen unas leyes en la religión? Porque, para ser realistas, los 10 mandamientos que conocemos, los católicos, cristianos y demás, son leyes religiosas pactadas por Dios, que están escritas desde el principio de la religión. El no matarás, no mentirás. Estas leyes, si las rompemos nosotros, estaríamos expuestos también a un castigo divino, a un castigo de Dios por no seguir sus leyes. Porque pensémoslo, si fuera que Dios en realidad es todo misericordioso, ¿para qué crear las leyes? ¿Para qué crear los mandamientos? Si en realidad todo lo va a perdonar. Pero si crea estas leyes y las rompemos, ahora estamos también expuestos a un castigo de Dios por no acatar sus órdenes, por decirlo así. Vale. Por otro lado, volviendo a la ley a que estamos regidos, la Constitución, bueno, ley del Estado, sabemos que por un delito o algo que atente contra la ley es algo casi seguro que se pagará un castigo, por decirlo así. Aunque Arendt nos dice que el perdón es todo lo contrario a un castigo. No podemos decir que por perdonar a alguien estemos esperando un castigo para esa persona y mucho menos una venganza, porque, repito, cuando se perdona a una persona es para dejar esos actos a un lado y el rencor se acaba. Entonces, cuando se perdona a una persona no se espera que se le dé un castigo. Sin embargo, la ley del Estado funciona de esta manera porque, pensémoslo, si una persona violenta a alguien más, la agrede a otra persona y solo por decirle perdón, lo siento, o si en realidad sintiera el arrepentimiento, ya quedaría exento de esto y no pagaría nada. O sea, cualquiera podría delinquir y luego solo por pedir perdón estaría ya arreglado. Hay algunas contradicciones entre lo que estamos acostumbrados de la ley y lo que leemos en el texto de Derrida. ¿Por qué? Porque aunque aquí nos dicen que el hecho de perdonar a una persona no es castigar, no es buscar la venganza y demás, sabemos que en la ley a la que estamos acogidos, el hecho de perdonar a alguien más no es del todo una salvación. Bueno, siguiendo adelante, podríamos decir que aunque hay muchas contradicciones y bueno, choques de ideas entre la ley del Estado y la ética de Derrida, por decirlo así, y Yankelevich, y entre el texto de perdonar solo lo pasable, pero no perdonar lo imperdonable, porque eso sería olvidar, en cierto modo, y el siguiente texto que nos da Yankelevich, que es perdonar lo imperdonable, es en realidad el buen acto de perdonar, aunque este choque de ideas es algo muy contradictorio, podríamos llegar a unas conclusiones juntando estas dos. Y es por el hecho de que, en parte, ambas tienen un poco de razón. Así que lo primero que podríamos concluir sería que en realidad el perdón, el verdadero perdón,
es el perdón misericordioso. Si seguimos con la idea de que Dios en realidad va a perdonar todo porque es misericordioso, es todopoderoso y nos ama porque somos su creación y bueno, miles de razones más. El perdón misericordioso de Dios sería solo el único perdón verdadero, ya que el perdón en lo humano es muy difícil, para ser sinceros, de, de dar a alguien más. Es difícil en realidad que una víctima sea capaz de perdonar del todo a su victimario, aceptando agresiones físicas tal vez, o verbales, o actos que cometieron contra esa víctima, que solo las deje a un lado porque está dispuesto a perdonar a esa persona, es algo que sin duda es complicado. Así que pensando que el perdón no es del todo algo humano, sino se lo dejamos más bien a Dios, podríamos decir que la primera conclusión es esta, que el perdón misericordioso es en realidad el perdón verdadero. Por otro lado, tendríamos la idea de que las personas perdonan por no generar más odio y más rechazo entre ellos, porque como dijimos al principio, el odio, que es una, un gran factor en esto, el odio no se combate con odio, sino por el contrario, al buscar la alternativa para acabar con el odio, nos damos cuenta que es todo lo contrario y que es el aceptar que somos diferentes y que hay miles de cosas distintas a nosotros. Por otro lado, decimos que y reiteramos que el perdonar no es olvidar los actos, porque olvidar sería hacer de cuenta como si nunca hubiera pasado esto. ¿Y cómo se perdona algo que nunca pasó? Se tiene que perdonar algo que se sabe que pasó, que se está de acuerdo con que pasó y se está de acuerdo con que se aceptó, no que se olvidó. Por otro lado, tenemos que no podemos perdonar por otros, o sea, no somos un tercero en una discusión de que podemos darle el perdón a alguien más sin en realidad ser la víctima o el victimario. No podemos pedir perdón a una víctima si somos un tercero. ¿Por qué estaremos pidiendo perdón? ¿Por algo que hizo alguien más? O no podemos dar el perdón como si fuéramos la víctima si en realidad somos un tercero. ¿Qué estoy perdonando yo? ¿Que a alguien más lo agredieron o llegaron hasta matarlo? No, no se puede ser un tercero en discusiones del perdón, sería algo injusto. Y por último, podríamos decir que entre perdonar lo pasable y perdonar lo imperdonable, un punto medio, podríamos decir que podríamos llegar a perdonar desde lo pasable hasta lo irreparable, irreversible, que aunque no se puede hacer nada contra eso porque es un hecho pasado y el pasado es un punto fijo en el tiempo que no se puede cambiar, aunque perdonáramos lo irreparable, podríamos decir que sí, que con tal vez difícil aceptación podríamos dejar a un lado lo que ha pasado y seguir nuestras vidas. Sin embargo, perdonar lo irreparable no es lo mismo a perdonar lo imperdonable. Y es por qué se nos es tan difícil y tan imposible perdonar lo imperdonable. Y para ser sinceros, la mayor pauta que tenemos y la mayor restricción para perdonar lo imperdonable es que un tercero, o bueno, no hablemos de terceros, en el perdón se debe haber solo dos, la víctima
y el victimario. Y cuando hablamos de algo imperdonable, es en la mayoría de ocasiones algo atroz que atenta contra la vida. Y si aquella persona no está de acuerdo o aquella persona que fue víctima de un hecho atroz no sobrevivió o no vive en el momento, ¿cómo se puede perdonar un hecho como este? Si en realidad la víctima no tiene palabra para perdonar a su victimario. Y eso es lo que nos imposibilita el hecho de perdonar lo imperdonable. Esta es la mayor restricción que tenemos en este caso. Sin embargo, es el punto medio que encontramos entre no perdonar lo imperdonable y sí perdonar lo imperdonable. Muchas gracias.